Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y con este video tutorial compuesto de varias partes vas a aprender a utilizar las excepciones en PHP 5. En partes anteriores de este video tutorial vimos el concepto de excepción y las ventajas que ofrece el manejo de excepciones. También vimos cómo se captura una excepción, la sintaxis de excepciones que se emplea en PHP 5 y por último probamos unos ejemplos sencillos. En esta cuarta parte de este video tutorial veremos un ejemplo más complejo con acceso a base de datos. En concreto, lo que queremos lograr en este ejemplo es crear una pequeña aplicación web que nos permita insertar en una base de datos los datos de nuevos usuarios. Los datos de los nuevos usuarios van a ser simplemente su nombre y su contraseña. Para ello vamos a tener dos páginas. La primera página, nuevousuario.html, mostrará un formulario similar a este. La segunda página, nuevousuario.php, será llamada desde la anterior al pulsar en el botón enviar del formulario y será la que realmente realice la inserción en la base de datos. La página nuevousuario.php empleará dos ficheros adicionales. En primer lugar, se invocará a la clase user, que expone dos métodos estáticos, checkUser y addUser. CheckUser permite comprobar que los datos de un nuevo usuario son correctos y addUser es el método que empleamos para añadir un nuevo usuario. A su vez, user emplea la clase db para realizar la inserción en la base de datos que está alojada en un servidor MySQL. La clase db posee dos métodos, un constructor y el método insert que realiza la inserción en la base de datos. Este es el esquema general de la aplicación en el que se describe el comportamiento normal o correcto de la misma. Pero también hay que tener en cuenta las posibles situaciones de error que se produzcan. ¿Qué situaciones de error pueden producirse? Por ejemplo, ¿qué sucede si los datos no son correctos? ¿O qué sucede si no se puede abrir la conexión con la base de datos? ¿O qué sucede si no se puede seleccionar la base de datos? O por último, ¿qué sucede si no se puede ejecutar la sentencia SQL? Todas estas situaciones de error y quizás algunas más se deben de contemplar en el código. Como veremos a lo largo de las distintas partes de este video tutorial, el manejo de excepciones nos ayuda a programar el código para gestionar estos errores. Sin más dilación, empecemos ya con el ejemplo. El ejemplo lo vamos a comenzar a partir de la página que construye, que muestra el formulario. El formulario llamará a la segunda página nuevousuario.php y le pasa los datos con el método post. También podríamos haber usado el método get. El formulario se compone de dos campos. El primer campo nombre es un cuadro de texto y le hemos dado el nombre name. El segundo campo, contraseña, es un cuadro de tipo password y le hemos dado el nombre password. Y finalmente el formulario también tiene un botón de tipo submit para realizar el envío. Vamos a escribir ahora el código de la página que recibe los datos, la página nuevousuario.php, que recordar que recibirá los datos mediante post. Así que iniciamos un nuevo documento que va a ser de tipo PHP, lo guardamos y al guardarlo vemos como el editor empieza a colorearnos la sintaxis. El editor que estoy usando es el Notepad++. En este fichero vamos a incluir los otros dos ficheros que a continuación haremos. El fichero db.php, que es el que realiza la conexión a la base de datos, y el fichero user.php. Y en este fichero vamos a llamar a el método checkUser de la clase user, es un método estático, y le pasamos los datos que recibimos mediante post. Le pasamos el nombre del usuario y también le pasaremos la contraseña, que es el campo password. Y una vez comprobados los datos, si me devuelve falso, por tanto lo niego, mostraré un mensaje de error. Echo error, los datos no son correctos y un salto de línea. Sin embargo, si los datos son correctos, pasamos a la siguiente fase, que es realizar la inserción, y llamo al método estático addUser,
que recibe los mismos parámetros que checkUser. Por tanto, copio este código que ya he escrito previamente. Y addUser también me devuelve cierto o falso. Si me devuelve cierto es que se ha realizado la inserción, entonces muestro el mensaje OK. Y si me devuelve falso es que ha fallado y muestro el mensaje echo error, no se puede añadir el nuevo usuario. Vamos a escribir ahora el código de la clase user, que va a estar almacenada en el fichero user.php y que tiene el método checkUser y el método addUser. Por tanto, creo un nuevo fichero que también va a ser PHP. Lo guardo, se llama user.php y en este fichero también incluyo el otro fichero db.php. Como el fichero db.php lo estoy incluyendo en user.php y en nuevo usuario.php, al incluirlo dos veces podría tener problemas de redefinición. Por eso empleo include once para que me lo incluya una única vez. Vamos a escribir el código de user.php, que es la clase user. La clase user, como hemos dicho, tiene dos métodos que son públicos, son estáticos y son, por un lado, checkUser, que recibe el nombre y el password, y por otro lado tenemos también el método addUser, que también recibe el nombre y el password. Los datos de un nuevo usuario son válidos si tenemos un nombre y una contraseña. Por tanto, si el nombre está vacío o la contraseña está vacía, los datos no son correctos. Tenemos que tener los dos datos y entonces devolvería falso. Y si no, devolvería cierto. Y addUser va a hacer uso de la clase db, va a crear un objeto de la clase db y este objeto recibe los parámetros de configuración a la base de datos. Por un lado necesitamos el nombre del servidor, que va a ser localhost. Por otro lado necesitamos el nombre de la base de datos, que se llama tutorial. Y también necesitaríamos el nombre del usuario y la contraseña, pero que vamos a usar los valores por defecto que ahora definiremos. Y una vez creado el objeto db, podemos llamar al método insert y le decimos que nos inserte en la tabla users los datos name y password, que se los paso a través de un array. Y este método insert devolverá cierto o falso si se ha podido hacer o no la inserción. Por tanto, return de db insert. Este return devuelve cierto o falso, lo devuelve addUser, que lo recibimos aquí en esta condición if. Ya tenemos la clase user y ahora vamos a hacer la clase db en el fichero db.php. Así que creamos un nuevo fichero que va a ser también php y contiene el código de la clase db. Lo guardamos, db.php. Y esta clase tiene dos métodos. Tiene un método que es el constructor, que ahora veremos lo que recibe, y tiene un segundo método que es la función para insertar, que recibe el nombre de la tabla donde queremos insertar y recibe un array con los datos que queremos insertar. El constructor hemos puesto que recibe dos parámetros, pero también he comentado que podríamos pasarle dos parámetros más, el nombre del usuario y la contraseña, y se los vamos a poner como parámetros por defecto. Así que el constructor recibe el host, recibe el nombre de la base de datos y recibe el usuario, que por defecto vamos a usar el usuario root, y la contraseña, que por defecto asumimos que no hay, y por eso ponemos cadena vacía. Además,
en este constructor nos vamos a guardar en dos propiedades el nombre de la base de datos, el dbName, y nos vamos a guardar también en esta propiedad link el identificador de la conexión que nos devuelve MySQL Connect. A MySQL Connect le pasamos el nombre del servidor, le pasamos el nombre del usuario para la conexión y la contraseña, el password. Y una vez creada la conexión ya podemos seleccionar la base de datos con MySQL SelectDB y le pasamos por un lado el nombre de la base de datos y por otro lado le pasamos el identificador de la conexión, el link. Ya tenemos creada la conexión y ya podemos realizar la consulta. En la consulta vamos a crear primero la lista de valores. La lista de valores la vamos a tener en la variable values, que inicialmente está vacía. Los valores nos han llegado a través del array en $data, por tanto tenemos que recorrer el array $data. Hacemos un for each $data as $v. Si no está vacío $values, es decir, ya hemos concatenado previamente algún valor, cuando vayamos a concatenar otro tenemos que hacerlo separando por comas. Por tanto, al concatenar le pongo una coma y $v. Sin embargo, si está vacío es el primer valor y por tanto es lo mismo excepto que sin coma. Ya tenemos la lista de valores y ahora tenemos que completar la sentencia SQL, que va a ser un insert into la tabla, que la tabla la tenemos en table name, values, los valores los tenemos en $values. Y ejecutamos la sentencia SQL, MySQL query, pasamos la sentencia y le pasamos el identificador de la conexión. MySQL query nos va a devolver cierto o falso si se puede realizar o no la inserción. Ya tenemos nuestro código de la clase DB y vamos a probarlo. Nos vamos al navegador, tenemos aquí el formulario y probamos insertar el usuario Pedro y de contraseña Pedro. Enviar y nos dice que OK. Si ahora vuelvo a repetir Pedro, vemos que nos dice que no se puede añadir el nuevo usuario. ¿Por qué no se puede añadir el nuevo usuario? Vamos a ver la estructura de la base de datos. Si nos vamos a ver la base de datos, que se llama tutorial, posee una única tabla llamada users. Y el esquema de la tabla users es el siguiente. Tiene dos campos, el campo name y el campo password. Los dos campos son de tipo varchar. Y el campo name, el nombre del usuario, aparece subrayado porque es clave primaria. Lo podemos comprobar viendo el detalle de los índices. Vemos que existe un índice primary sobre el campo name. Por tanto, no se pueden repetir los nombres de usuario. Por eso al intentar insertar un nuevo usuario llamado Pedro me da un error. Vamos a producir otro error y es cambiando la cadena de conexión. Voy a poner otro nombre de tabla y veremos cómo debería de fallar. No se puede añadir el nuevo usuario y voy a cambiar también el host y voy a poner uno que no exista. Vemos que tarda un poco, está intentando localizar el host y no lo encuentra. Como vemos aquí, los mensajes de error que aparecen no son muy amigables. Además, podemos ver cómo, aunque se haya producido un error con el MySQL Connect, ha intentado continuar la ejecución del resto del código, lo cual es un error de programación. En las siguientes partes de este vídeo tutorial veremos cómo corregir esta situación y veremos cómo con el manejo de excepciones el código queda mucho más limpio y profesional. Y con esto acaba esta primera parte de este ejemplo complejo.